Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias para recibir la palabra que el Señor nos da hoy. La Biblia como tal, la Biblia así como tal, es útil para corregir, útil para instruir, útil para enseñar a cada hombre, a cada mujer, hijo de Dios, y para que sean enteramente preparados para toda buena obra. Y entonces, cada vez que corrijamos, deberíamos de hacerlo a la luz de las Escrituras. Y, hermanos, si van a tomar la nota de la enseñanza, comenzamos con el tema. El tema se llama la dicha de estar en Cristo, y hoy es la segunda parte. Yo lo había prometido que hoy íbamos a traer la segunda parte de este tema, que es un tema muy importante, muy poderoso, y que nosotros necesitamos, hermanos, pues entenderlo. Abra su corazón, hermano. Dios le va a hablar hoy. Dios te va a hablar, estoy seguro. Lo que hoy se va a predicar es para usted. Dígale al que está a su lado, dígale, hoy Dios te va a hablar. Vamos, dígaselo, dígale, tóquelo y dígale, hermano, Dios te va a hablar hoy. Dígale, y no me interrumpa. Dígale, no me interrumpa. Quiero escuchar atentamente al Señor hoy. Ok, entonces, hermanos queridos, la dicha de estar en Cristo. Vamos a comenzar leyendo algunos pasajes de la Escritura. Comencemos en el libro de los Hechos, capítulo 19. La dicha de estar en Cristo. La verdad es que todo nosotros sabemos, ¿verdad? Bueno, la semana pasada yo les decía que más de 140 veces la palabra en Cristo, con Cristo, en quien, etcétera, más de 140 veces aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, si aparece tantísimas veces es porque es importante. Todos nosotros sabemos de versículos y hasta los citamos a veces, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo. Y hermanos, obviamente, alguien puede aprenderse eso de memoria y puede recitarlo si quiere, sin que realmente esté en Cristo. Y entonces, hermanos, eso no es para que nosotros lo estemos confesando simplemente, no que esté mal que confesemos algunos pasajes de la Biblia. Pero, hermano, no se trata de eso. De lo que se trata es de que lo que ahí dice, hermano, sea realidad, que sea nuestra realidad. Todo, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores, por ejemplo. Y hay muchos pasajes más que nos hablan a nosotros de los beneficios, de los resultados de estar en Cristo. Y créame, mi hermano, que oro por eso, por usted, y oro también por mí, para que esa sea tu realidad. No solamente porque está escrito acá, sino porque es la realidad tuya. Dice, hay un pasaje, hermanos, en la Biblia, en el libro de, creo que Jeremías dice, y no me acordaré más de vuestras transgresiones. Dice, tomaré sus pecados, los tiraré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces alguien, hermanos, decía, yo no sé, decía él, yo no sé por qué insisten esos predicadores religiosos en estar predicando condenación, y miren lo que dice acá. Pero, hermano, lo pone en un escrito que lo puede leer cualquiera, y todos nosotros sabemos que eso es verdad, pero es verdad en aquellos que realmente han tenido una experiencia muy real con Cristo. Él decía que ya no había, que ya el pecado del Señor lo había quitado, lo había tirado al fondo del mar. Hasta yo le hice la pregunta, entonces lo que tú dices, estás diciendo que ya nadie tiene pecado. Estoy esperando la respuesta, no me la han dado todavía. Seguro no me la van a dar.
¿verdad? Pero eso es un ejemplo, hermanos, de lo que es torcer la escritura, interpretarla de una manera incorrecta, sin que sea nuestra experiencia. Ok, Hechos capítulo 19, versículo 1. Pongan mucho cuidado a esto, hermanos. Déjenme darle algunos detallitos antes de entrar a la escritura. Esto que vamos a leer sucedió en la ciudad de Éfeso. Se cree que era una ciudad grande, entre 200 y 250 mil habitantes. Para aquellos tiempos, 2000 años atrás, realmente era una gran metrópoli, una gran ciudad. Era Éfeso. Luego el apóstol Pablo escribe una carta a los Efesios, y no voy a citar a nadie, lo voy a decir de mí mismo. Considero que es una de las cartas más espirituales de las cartas que el apóstol Pablo escribe, con una revelación y cosas muy, muy tremendas, lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. En Éfeso, en esa ciudad, mis hermanos, había un principado reinante. Naturalmente hablando, se le conocía como Diana, la reina del cielo le llamaban. Una imitación en estos tiempos es la idolatría y la adoración de las vírgenes, porque, hermanos, ustedes saben que se adoran a muchas vírgenes: la Virgen del Carmen, la Virgen del Socorro, la Virgen de la Esperanza, la Virgen del Codo, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Esos que son muy agarrados son devotos de la Virgen del Codo. La Virgen de Guadalupe. Ven, hermanos, y entonces eso era un principado que había allá en Éfeso, un gigantesco templo dedicado a la diosa Diana, que decían que había descendido del cielo. Y ese es el contexto, hermanos, de esta iglesia de Éfeso. Hay más que decir, pero ustedes pueden hacer sus averiguaciones por aparte. Son detalles muy importantes, hermanos, porque hay muchas personas que creen que ya el diablo no existe, que ya no hay demonios, que ya no hay principados, que ya no hay potestades. Y hoy yo creo que Dios nos va a hablar, y si nosotros entendemos y creemos y actuamos, nosotros vamos a ver resultados como los que se vieron aquí también en Éfeso. Entonces leemos capítulo 19, versículo 1 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, pongan cuidado, hermanos, sería muy importante que ustedes en la casa lo lean y lo analicen y le digan: Señor, quiero ver lo que hay acá. Porque aunque, hermanos, vamos a leer 6 versículos, pero son muy importantes, que debemos de ponerle cuidado, porque primero que todos tenemos a un hombre que era el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre con más revelación de Cristo aún que Pedro, que Pablo, que Pedro, que Mateo, que Jacobo, etcétera. El apóstol Pablo. Y entonces, hermanos, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, oiga lo que les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué tal que yo les pregunte a ustedes esto, hermanos? Hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hay gente que piensa, hermanos, que cuando uno cree recibe el Espíritu Santo. Y oiga la respuesta de ellos. El versículo 2 les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no habían recibido nada. Pablo les llama discípulos a ellos, o la escritura les llama discípulos. No habían recibido nada. Pero sigamos leyendo. Versículo 3.
ya Pablo está asombrado. Yo puedo, si fuera yo, ya lo entiendo, porque yo también me asombraría. Después de que Dios ha venido mostrando y abriendo los ojos del entendimiento para ver cosas que uno no veía antes. Entonces dice el verso 3, le dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, Pablo está asombrado. Entonces, ¿a ustedes en qué los bautizaron? Porque para Pablo era muy obvio que cuando el bautismo correcto se lleva a cabo, el Espíritu Santo viene. Por eso él les hace esa pregunta. Oiga la respuesta de ellos. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. El bautismo de Juan era el bautismo en agua. De eso no hay discusión. Eso no hay, hermanos, que darle vuelta. Eso no necesita oración ni revelación de nadie. Todos sabemos que Juan bautizaba en agua. Entonces el bautismo de Juan era el bautismo de agua. O sea, no de agua. El bautismo, el sumergirlos en el agua, el meterlos al agua, el consumirlos, el hundirlos en el río. Pero Juan no solamente bautizaba en el Jordán, él bautizó en otros lugares también. Pero bueno, entonces dijo, versículo 4, dijo Pablo. O sea, vea que él está hablando con 12, eran 12 hombres, por cierto. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Oiga. Cuando Juan bautizaba, les decía que creyeran en el que iba a venir. Porque todavía no había venido el Señor Jesús. Entonces ese bautismo, hermano, era para que creyeran, para que se prepararan para la venida del Señor que no había venido. Usted y yo hoy, hermano, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene nada que ver, hermano, porque todos nosotros sabemos que ya Él vino la primera vez y que ahora Él ha venido a nuestro corazón. Yo no sé si usted lo tiene en su corazón. El problema de esta gente es que Cristo no estaba en el corazón de ellos. Ese es el problema. Eran discípulos sin que Cristo todavía estuviera morando en el corazón de ellos, sin que hubiese aparecido el Señor en el corazón de ellos. Dice en el versículo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ojo, pongan cuidado. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Dónde? ¿Dónde dice ahí, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde habían sido bautizados antes? En agua. En el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo de agua. Cuando oyeron esto, cuando oyeron que había que creer en el Señor, no solamente, hermanos, es que aquí está resumido. Yo voy a hablar de esto, porque para estar en Cristo nosotros tenemos que experimentar esto. Y si algunos ya lo experimentaron, yo no dudo que algunos ya están realmente experimentando eso, pero pienso que hay algunos que están no solamente en esta iglesia, sino en la mayoría de las iglesias del mundo, que no han experimentado, hermanos, lo que estos experimentaron. Porque para experimentar esto tiene que suceder esto. Dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En la naturaleza de Cristo, en el Señor. Fueron sumergidos en Él, fueron hundidos en Cristo, fueron identificados con Cristo, fueron entregados a Cristo. Ese es el bautismo de Cristo. Eso es lo que sucedió ahí. Y entonces dice que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. No viene el Espíritu Santo sobre las personas.
hasta que no seamos sumergidos, bautizados, sumergidos, hundidos, identificados plena y totalmente 100% con nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos practicando una religión más, si no somos discípulos de Juan el Bautista. Y por eso, hermanos, una iglesia que no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos aquí en esta tierra también. No solamente experimentando algo, sino haciendo algo. Otro pasaje más, hermanos, Marcos capítulo 9. Vamos al libro de San Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 7 y 8. Estos versículos son parte de algo que sucedió, que fue muy extraordinario, hermanos. Se le conoce como la transfiguración de Cristo, o de Jesús, más bien la transfiguración de Jesús. Y estos dos versículos que vamos a leer fueron parte de ese momento extraordinario, hermanos, que ellos vivieron, pero que todo estaba sucediendo fuera de ellos. Dice en el versículo 7: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el versículo 8 dice: y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie. Es que, hermanos, en esa transfiguración de repente está Jesús, y de repente aparece Moisés y aparece Elías. Para los judíos, la aparición de estos dos personajes, Moisés y Elías, era muy significativo para ellos. Realmente ellos eran seguidores de ellos. Ellos eran discípulos de Moisés, los fariseos y la mayoría de los judíos. Viene, hermanos, en ese momento en que Jesús, sus vestiduras se vuelven blancas, y como que el Señor toma la apariencia, hermanos, que Él siempre tuvo. Porque Jesús es la parte humana, pero Cristo siempre fue. Cristo es el verbo de Dios. Y entonces, hermanos, aparecen estos dos personajes. Cuando el apóstol Pedro, en otro de los pasajes de esto, Pedro ve a Moisés y ve a Elías y ve a Jesús, Pedro, hermanos, se puso como loco. Se puso así, se emocionó tanto que perdió como el sentido y comenzó a hablar incoherencias. Él dijo: Señor, bueno es que estemos aquí, hagamos una tienda. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas o 3 tiendas? Una para Elías, otra para Moisés y otra para usted. Lo que estaba haciendo, hermano, Pedro era poniendo a Elías y a Moisés al mismo nivel de Jesús. Ya el Padre había hablado: este es mi Hijo amado. Dios nunca le habló así ni a Elías ni a Moisés. Solo de Cristo Él dijo eso: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y cuando, hermanos, y cuando termina aquello, porque vino una nube, dice la Biblia, y los cubrió, les hizo sombra, y luego desapareció todo, hermano, y solo quedó Jesús. Son detalles de la escritura, detalles que nosotros tenemos que ver. Dice: y luego cuando miraron, no vieron a más a nadie consigo, sino solo a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no tenemos que escuchar ni a este ni a este. Nosotros tenemos que escuchar es al Hijo de Dios, al Señor de los cielos, al Rey de los reyes, al que siempre fue, al que siempre es y al que siempre será, el Señor de señores, el Rey de los reyes, el eterno. Para los mesiánicos que les gusta usar ese término, el eterno, no quedó nadie, solo Jesús. Y el Padre había dicho: a Él
A Él es el que hay que oír. Podría preguntarles, ¿ustedes están oyéndolo a Él? Déjenme decirles que en el momento en que ustedes, hermanos queridos, sean bautizados, sean identificados con Cristo, ustedes van a comenzar a oírlo a Él. Ustedes lo van a escuchar. Dios el Padre no va a decir a Él oír y dejarnos, hermanos, así, hermanos, como viendo para el ciprés. Si Él dice a Él oír, es porque Él habla y porque sus hijos, sus discípulos, los de Él, no los de la ley, no los del viejo pacto, no los de la religión evangélica. Estoy 100%, hermanos, con aquellos que dicen, yo no soy evangélico, yo no soy esto, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Ni siquiera podríamos ya hoy, hermanos, ni siquiera deberíamos de identificarnos como cristianos, porque el cristianismo, hermanos, arropa un montón de religiones, a los mormones, a los adventistas, a los testigos, al montón de denominaciones que hay. Y entonces el cristianismo que hay, hermanos, es una Babilonia moderna, una mezcla terrible de confusión que hay. Nosotros, el Padre dice que a Él debemos de escuchar, a Él oír, a Él oír. El buen predicador habla de parte del Señor, pero está encomendando a las personas hacia Él. De hecho, decía Pablo, los encomiendo a la gracia de Dios. Esa gracia es el Señor. Y entonces yo quiero encomendarlos a ustedes hoy. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, apóstol, como usted quiera decirme, o don Gerardo, como quiera usted decirme? No me molesta en lo más mínimo. Yo sé quién soy. Y entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el bautismo? ¿O qué tiene que ver esto con estar en Cristo? ¿Todo? Porque nadie puede estar en Cristo hasta que su fe no sea total, completa y absoluta en el Hijo de Dios, en el Señor. Como lo vamos a ver en el desarrollo que vamos a tratar de darle hoy a la enseñanza, hermanos. En Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Si ustedes leyeran, hermanos, el final del capítulo 5, unos 10 versículos, los 10 versículos finales del capítulo 5 de Efesios, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando del principio de autoridad. Hijos, obedeced a vuestros padres. Mujeres, obedeced a vuestros maridos. Siervos, obedeced a vuestros amos. Viene hablando del principio de autoridad. Hermanos, si nosotros no reconocemos autoridad, mi hermano querido, eso es como estar uno parado en arena movediza. Es como construir la casa en la arena. El que no reconozca la autoridad de Dios legítima, una autoridad que Él ha delegado. Si usted como esposa irrespeta a su marido, usted está irrespetando a Dios, porque Dios dice: mujeres, obedeced a vuestros esposos o maridos. ¿Ven? Entonces no es obedecer al marido, señoras, porque es simplemente tu esposo. Es porque el Señor dice. Ningún hombre debería tener problemas, hermano. Yo sé que también la Biblia dice, hermanos, que los maridos amen a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Y una mujer no debería tener ningún miedo de sujetarse y de obedecer al marido si este hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Este hombre, hermano, también aquí más atrás dice que el hombre debe estar sujeto a Cristo. ¿Por qué habla Pablo a la iglesia más espiritual, digo yo, de la Biblia, esta de Éfeso? Y está hablándonos acá, hermanos, de este principio de autoridad. Pero es muy interesante porque Él lo está hablando antes de lo que vamos a leer.
Vea lo que dice en el capítulo 6, pero ya en el versículo 10. Ya después de que él ha enseñado y ha hablado de la necesidad de obedecer, de reconocer, de que los hijos obedezcan a los padres, de que los padres, hermanos, no provoquen a ir a sus hijos, de que las mujeres respeten al marido, de que los siervos obedezcan a los amos, etcétera. Ahora viene y habla de esto. Dice acá, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. O sea, háganse fuertes en Él. La única, hermano, la única manera de que seamos fuertes y poderosos es en Cristo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Fortaleceos en el Señor. Háganse fuertes en Él. ¿Y por qué nos tenemos que fortalecer en el Señor? Luego dice el versículo 11, dice, y vístanse de toda la armadura de Dios. De lo que nos está hablando acá, hermanos, es de vestirnos de Cristo. Nada más que está usando, no es que vamos a andar buscando por allá un pedazo, una armadura, y por allá, hermanos, un yelmo, y que por allá una espada, y que por allá. No, todo esto es Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, ya no, nosotros vamos a estar revestidos. Pero no es cualquiera el que está en Cristo. Aunque aquí lo dice, no es así nada más de que lo tomo y digo ya estoy. Si ustedes lo pueden entender y aceptar, mi hermano, vamos por buen camino. Entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios, verso 11, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Que no se nos ocurra, hermanos, andar diciendo que el diablo no existe. Que no se nos ocurra andar diciendo, hermanos, que ya el diablo no hace nada. Que no se nos vaya a ocurrir eso. Porque muchos hijos de Dios están, hermanos, bajo presiones terribles del enemigo. Muchos hijos de Dios están bajo una opresión, hermanos. Pablo por eso es que dice, hermanos, dice eso. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tal? Si no nos vestimos de Cristo, ¿vamos a estar firmes? No. 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 Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces hay una lucha. Hay una lucha. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. ¿Cuál principado había en Éfeso? ¿Se acuerdan que se los dije al principio? Diana. La diosa Diana. Y cuando comenzaron a tocar, cuando Pablo comenzó a predicar a Cristo, se comenzó a manifestar ese principado del diablo. Por eso Pablo está hablando aquí de eso. Y hermanos, si ustedes leen capítulo 19 de los Hechos y el capítulo 20 del libro de los Hechos, van a ver todo el alboroto que sucedió ahí. Porque Pablo llegó allí, hermanos, predicando a Cristo, hablando de Cristo, enseñando a Cristo, bautizando a las personas en Cristo. Y comenzó la gente, que se les cayó un velo y comenzaron a ver a Cristo, a reconocer a Cristo. Y obviamente cuando el hombre se vuelve a Cristo, todos los demás dioses, por decirlo de alguna manera, pierden la pleitesía que los seres humanos les dan. Es triste porque todavía en muchas iglesias evangélicas, hermanos, muchos cristianos todavía siguen creyendo en ídolos, todavía siguen creyendo, hermanos, en ángeles, y siguen creyendo en vírgenes, y tienen conflictos cuando se habla en contra de eso. Siguen creyendo en los santos, pero en los santos de la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces dice, hermanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es esta no es la espada, hermanos. No. Usted le puede enseñar esto, hermanos, a los demonios y a quien quiera. Usted no puede hacerle daño a los demonios con esto. La espada del Señor, la espada de Jehová, es el mismo Señor Jesucristo. La palabra de Dios, que aquí dice, y sobre todo tomad la espada, que es la palabra, está hablando, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no era un predicador de cosas, no era un predicador de temas, no era un predicador de doctrinas. Él se autodenominaba, y así es, siervo de Jesucristo. Él decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. La fe de este hombre, y así, hermano, lo enseñó él, se lo transmitió a esta gente en Éfeso, que durante mucho tiempo estuvieron bajo la potestad de las tinieblas, estuvieron bajo el principado ese que les estoy diciendo, y otro montón de cosas más. Y cuando él llega predicando a Cristo, y cuando esta gente se vuelve a Cristo, y que fueron cientos y miles también de personas que se volvieron al Señor, ellos comenzaron, hermanos, a ser liberados de la potestad de las tinieblas. Yo ahorita voy a hablarles un poquito más de esto, porque hay muchos que todavía están ahí, hermanos. Nosotros no podemos ignorar el reino de las tinieblas, es un reino espiritual. Y si Pablo estuviera parado aquí, él estaría hablándonos de esto. Él nos predicaría de esto, y posiblemente nos hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? No podemos nosotros pasar por alto esto. Y entonces, hermanos, seguimos. Dice en el versículo 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. En ese momento que Pablo está escribiendo, estaba en la cárcel, estaba preso. Mis hermanos queridos, nosotros los predicadores, yo les voy a rogar a ustedes que oren por mí siempre, hermanos. Oren por Alex, oren por mi esposa, oren por mis hijos, oren, hermanos, porque hay algo en contra de los ministros del Señor, pero de los ministros verdaderos, de los ministros que van, hermanos, en contra de lo que el Señor va en contra. Entonces, hermanos queridos, el estar en Cristo, porque si leemos Efesios, él habla al principio, ¿verdad? Esta iglesia, ya una iglesia que tenía sus años de fundada y de haber sido enseñada. Pablo estuvo como 3 años ahí enseñándole, y de lo que les enseñó él es a estar en Cristo, a vivir en Cristo, a depender de Cristo, a identificarse con Cristo. Y entonces, hermanos, si nosotros pensamos que por estar en Cristo se nos exime de ataques satánicos o demoníacos, estamos equivocados. Los ataques satánicos y demoníacos son muy reales, hermanos. La ciencia le atribuye muchas de esas cosas a enfermedades nada más. No ven cosas detrás. No ven, hermanos. Algunos de ellos sí han tenido experiencias muy feas. Hablo de psiquiatras o de psicólogos.
Estoy hablando solo de una partecita. Hermanos, hay cosas que les están sucediendo a muchos de ustedes y que les suceden a un montón de gente porque están bajo el poder o bajo el ataque de esto que el apóstol Pablo dice acá. Nosotros podríamos decir que el Señor pelea por nosotros. Sí y no. Sí, cuando nosotros estamos en Cristo. Pero tampoco, hermanos, tendría sentido decir eso cuando leemos lo que aquí dice. Aquí dice que nos pongamos toda la armadura porque no tenemos lucha, dice Pablo. No está hablando, él no está hablando solamente a título personal. Él no está diciendo porque yo no tengo luchas, sino que él está incluyéndolos a todos ellos. Y yo quiero decirles a ustedes también, hermanos, yo quiero incluirlos a ustedes hoy. Yo también sé lo que son los ataques. Hace unos días yo vengo viendo esto, yo vengo entendiendo esto. Y entonces, mis hermanos, por la zona, por acá, por la zona, por aquí hay principados o potestades o huestes de maldad, instrumentos del diablo, hermanos, que lanzan decretos, que lanzan maldiciones. Leamos la Biblia hasta en el Antiguo Testamento, eso se ve clarito en sombra, en tipo. Cosas que le están pasando a las personas, enfermedades que no se curan. Personas bajo temores. Tampoco quiero que usted se haga un supersticioso y que comience a llamarnos a ver para que vayamos a su casa a hacerle algo a su casa. No, hermano, nosotros no somos supersticiosos ni creemos en ni fetichistas tampoco. El aceite no va a hacer nada. Pueden bañarle su casa en aceite, hermano. Ni el agua bendita a otros, porque algunos creen en el agua bendita y otros creen en el aceite y piensan que si le echamos aceite a la casa y la ungimos, hermano, ya esa cosa se va a arreglar. El problema no está en las casas, el problema no está en lo físico. El diablo no ataca casas, no ataca edificios. El diablo ataca, hermanos, al hombre. No sé por qué tenemos este problema. Si en tipo y en sombra en el Antiguo Testamento el Señor mandó a Moisés a sacar de la esclavitud de Egipto, hermanos, a la gente, y entre los servidores del faraón habían adivinos, hermanos. Algunos de ellos también hicieron una culebra de una vara. Vino Aarón y tiró la vara de él y se convirtió en una serpiente. Ellos también tiraron la vara y también se convirtió en serpiente. Los magos y hechiceros también, ellos podían convertir el agua en sangre. Lean la Biblia para que vean. ¿Y ustedes creen que hoy no hay un montón de servidores del diablo? Gente que nos aborrece, gente que nos odia y gente, hermanos, que desea lo peor para usted. Por eso es que Pablo está diciendo esto. Y me gusta que se lo dice a una iglesia, hermanos. Lo dice en la carta más espiritual de la Biblia. Esta y Colosenses, las dos son así como muy profundas, podríamos decir nosotros. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no avanzamos? No, les decía que estar en Cristo no nos exime de ataques satánicos o demoníacos. Son muy reales, pero se nos garantiza que venceremos todo lo que se levante contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestro ministerio. También los ministros, hermanos, hay iglesias que no avanzan, que están en lugares, hermanos. Lean también en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, y dice, por ejemplo, que una iglesia está donde está el trono de Satanás. Así dice ahí literalmente. Y eso, hermano, y esto, por eso es la importancia de estar en Cristo, porque es en Cristo donde somos más que vencedores. Vean esto, hermanos, vean esto, por favor. Vean en el libro de San Marcos capítulo 16. Vamos a Marcos capítulo 16. Yo creo que hoy no voy a terminar tampoco el tema, hermanos, pero espero que les esté despertando unas ganas a ustedes, hermanos, y decir, si no lo terminan yo vengo la otra semana, no me lo pierdo.
A lo mejor usted tiene gente bajo demonios. Cuando usted lee el libro el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Pablo, tomaban delantales de Pablo y lo llevaban, hermanos, y las enfermedades salían y los espíritus inmundos también. ¿Se imagina Pablo que nosotros le digamos: Pablo, es que ya el diablo está derrotado, ya el diablo no existe, nosotros, hermanos, somos más que vencedores? Yo mejor, hermano, si lo tuviera Pablo acá, mejor me callo, porque seguro quién sabe ni qué me hace. Y yo también reprendo al diablo, hermanos, y a todos esos que hablan tonterías. Tenemos un mundo, hermanos, tenemos un planeta bajo el poder de las tinieblas. Y todos nosotros, hermanos, fuimos sacados o tenemos que ser sacados o tendrán que ser sacados algunos de ese ambiente espiritual llamado potestad de las tinieblas. Porque creen que la gente, hermanos, no quiere. Algunos se entregasen al Señor. Si nosotros, hermanos, oráramos con toda oración y súplica en el Espíritu, si nos sometiéramos realmente al señorío de Jesucristo, Él nos guiaría, hermanos, en las oraciones. Él nos guiaría, hermanos, a orar por todas esas personas que están cautivas. ¿Creen que no hay brujería? Sí hay brujería. Ya les dije, hermanos, en los días de Moisés estaban los magos. Esa gente hacían cosas, hermanos, increíbles. No le digo, hermanos, convirtieron unas varas en culebras. Ellos también, hermanos, convertían el agua en sangre. Lean la Biblia para que vean. Ah, no, pero eso fue allá. Ya eso no pasa. No, sí pasa, hermanos. Sí pasa. Muchos matrimonios están destruidos por la obra del diablo. Muchas familias desintegradas por la obra del diablo. La gente en Éfeso estaban bajo el poder de ese principado llamado Diana, la reina del cielo. Toda la ciudad, hermanos, toda la ciudad eran creyentes en ella. Pero cuando llegó Pablo y comenzó a predicar a Cristo, comenzó la gente, hermanos, a convertirse. Comenzaron a experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Punto. Paren. Haga un alto. Eso es como ir manejando y llegamos y está el alto, el semáforo en rojo. Pare. Deténgase completamente. Si está anaranjado todavía uno puede tirarse. Pero aquí está en rojo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. Y luego viene la preposición en. Dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. No nada más, hermanos, de que nos paremos y digamos: Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús, amén. Porque nos puede pasar, hermanos, como le pasó a los hijos de Seba, que andaban, hermanos, tratando de echar fuera demonios. Ahí, hermanos, más antes del capítulo 19 de los Hechos, o después, no sé. Hermanos, estos hijos de Seba se fueron a echar, eran 7. Seba era un sacerdote de una sinagoga. Y estos hijos eran hijos de ese sacerdote. No, del sacerdote, no, del líder de la sinagoga. Del principal de la sinagoga. Era un líder religioso, uno que predicaba a Moisés, uno que predicaba la ley. Y estos hermanos andaban, dice que eran ambulantes, eran personas que no reconocían autoridad. Ellos no tenían autoridad. Hermanos, tiene que volver a llegar el momento en que digamos: Jesús es mi Señor y mi pastor se llama. Ajá.
Sí, yo estoy sujeto a un ministerio. No nos vamos a sujetar a cualquier ministerio. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que aprender a reconocer autoridad, porque el problema de los hijos de Seba es que ellos no reconocían autoridad. Dice que eran exorcistas ambulantes, así dice. ¿Qué es ambulante? Que andaban para allá, que andaban para acá. Ellos, nadie les podía decir nada. De ellos no reconocían a nadie. Ellos, hermanos, ellos seguro decían: no, nosotros estamos sujetos al Señor y nosotros hacemos, no necesitamos que nadie nos diga nada. Hermano, el ministerio de un verdadero apóstol, el verdadero apóstol es un hombre que Dios llama y que Dios le delega una autoridad a ese hombre. Es cierto que hoy tenemos, hermanos, un zambrote, por decirlo de alguna manera, y todo el mundo quiere ser apóstol y todo el mundo quiere ser profeta. Nadie quiere ser pastor. Yo puse un día de estos un escrito por ahí, hermano, porque hay un montón de iglesias que no tienen pastor. En todas las iglesias, hermano, todo el mundo quiere ser profeta, y casi todas las esposas de los pastores se autodenominan profeta, pero no hay un pastor ahí. Y la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, pero no hay pastor ahí. Y sujetados a ellos, dice. Bueno, estos hijos de Seba, hermanos, andaban en eso, echando fuera demonios. Y llegaron donde una persona que estaba endemoniada. Y llegaron y le dijeron al demonio: demonio, te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este hombre. Y la Biblia dice, hermanos, que el hombre que estaba lleno de demonios saltó eran 7. Uno solo se les tiró a los 7, los revolcó, les pegó, se fueron con los ojos morados, algunos sin dientes y chingos, desnudos. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando dijeron eso que había pasado, dice que en toda la ciudad cayó gran temor. Un miedo terrible, hermanos, cayó. Leanla, hay que leer Hechos. Ahí 19, 20, 21. Un gran temor. Dice que cuando la gente oyó eso que estaba pasando ahí, se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Porque sucedió por lo que pasó ahí. Porque el demonio le dice: nosotros sabemos quién es Jesús. Oiga, hermanos, los demonios, claro, los demonios conocen a Jesús. Ellos saben. Y ellos saben cuando usted está bajo autoridad. Ellos saben, hermanos. Ellos saben cuando usted es un hombre sujeto, una mujer sujeta. Ellos saben. Ellos los reconocen. Y los demonios dijeron: nosotros sabemos quién es Pablo. Nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Que no nos vaya a pasar eso, hermanos. Que no nos vaya a suceder eso. Porque le puede suceder. Y si estamos predicando y enseñando, yo no estoy hablando, hermanos, algo que digo, voy a hablar de eso porque no tengo nada de qué hablar. No, este es el mensaje, esto es lo que Dios está trayendo. Nosotros vamos a volver a ver a esta iglesia venir multitudes. Hay multitudes que pasan por ahí, hermanos, que están bajo las tinieblas. Acuérdense que hace unos años nosotros, hermanos, tal vez con poco entendimiento, pero creyendo, hermanos, hacíamos guerra y reprendíamos y atábamos y ordenábamos, hermano, y la gente comenzó a venir, hacían fila ahí afuera. Me preocupa si una iglesia no crece. Me preocupa, hermanos, porque el Señor quiere que nadie se pierda. Me preocupa que las células no crezcan. Me preocupa, hermanos. Me preocupa. Me preocupa que la gente no se esté salvando, que la gente no esté siendo libertada. Gracias a Dios que aquí tenemos unas líderes que son hermanas guerreras, pelionas con el enemigo. Pero hermanas, acuérdense, y hermanos, futuros líderes, después dice, hermanos, que el apóstol Pablo, había una mujer que era divina. Aquí está también en el libro de los Hechos, que practicaba la adivinación, y dice que les daba gran ganancia a los amos que
que la tenían. Era esclava del diablo y esclava de algunos hombres en la tierra, y ellos hacían mucha plata por medio de ella. Y un día Pablo, hermano, se molestó porque la mujer andaba diciendo que esos hombres eran siervos de Dios. Claro, el demonio estaba tratándose de identificarse con Pablo como para que la gente dijera: somos de lo mismo, somos de los mismos. Hermano, eso es una treta de los brujos, de los adivinos y de todas esas. Dicen: no, nosotros creemos en Dios. Y si usted va a los consultorios de ellos, tienen imágenes de dioses y acá y de santos y de todo eso. Y entonces hablan de una magia negra y una magia blanca. Y cuando esa mujer, hermano, comenzó a decir, el demonio, los espíritus inmundos que habían dentro de ella, que le daban el poder de adivinar, y que gracias a esa adivinación los amos de ella estaban haciendo mucha plata, porque la gente iba donde ella. La gente la buscaban porque creían que ella tenía la solución y la respuesta que ellos necesitaban. ¿Quién necesita que le digan, hermano? Yo le puedo decir a cualquier persona: usted está bajo el poder de las tinieblas. Sí, usted lo están trabajando con esto y esto. ¿Y qué gano yo con decir eso? Hermanos, a legua se da uno cuenta muchas veces hablando con una persona que está atada, que la tienen bajo algo, hermano, que está bajo una opresión, bajo un poder de las tinieblas. Y esa persona no necesita que uno le diga eso. Lo que esa persona necesita es que la liberten, que alguien la libere. Pero tampoco vamos a andar buscando demonios por acá y demonios por allá, porque cuando nosotros estamos en Cristo, el mismo Señor va a operar. Pablo no era un buscador de demonios, pero echaba fuera demonios. Y entonces encontró a esta mujer, hermanos, diciéndole eso. Y un día dijo Pablo: no, esto no, eso es el diablo repartiendo escapularios. El diablo, decimos en Costa Rica. Y entonces se fue y reprendió al demonio y le mandó que saliera de ella. Y hermanos, y se fue el demonio, y la señora ya nunca más, ya no podía adivinar. Ya no, hermano, ya la buscaba diciendo: no, yo no sé. Claro, porque había un espíritu inmundo de adivinación que operaba en ella y que estaba produciendo, hermano, ganancia para unas personas y ganancia para el diablo, porque la gente estaba creyendo más en ella, creyendo más en lo que esta mujer hacía que en Pablo. O sea que ella tenía sus seguidores y Pablo tenía los de él. Son amigos, seguro decía la gente: vea, son amigos. Sí, son de los mismos. Y Pablo dice: no somos de los mismos. No somos de los mismos. Y reprendió el demonio, y el demonio se fue, y hasta ahí llegó la ganancia. Yo no sé si esta mujer se convirtió a Cristo, yo no sé qué pasó, pero posiblemente sí, porque en Éfeso mucha gente se convirtió. Porque Pablo entendió la necesidad de que hay una lucha, y que nuestra lucha no es con el vecino. La lucha no es, hermanos, con el religioso. La lucha no es con el del lado arriba ni con el del lado abajo. No es con el padre católico ni con el pastor de los mormones. Nuestra lucha, hermano, no es con la suegra, ni con la tía, ni con el abuelo. Nuestra lucha ni siquiera, hermano, es con el brujo. Por ahí hay brujos y brujas trabajando, gente creyencera. Pero nuestra lucha no es con ellos. Pablo no peleó contra la mujer endemoniada que tenía el espíritu de adivinación, sino al espíritu de adivinación. Jesús no maltrató nunca a los endemoniados. Les echó fuera a los demonios y a ellos los restauró, y a ellos los salvó. Algunos de ellos, como el gadareno, que tenía una legión, dice la Biblia, y que lo tenían loco. ¿Cómo lo tenían? Loco lo tenían. Vivía en sepulcros, vivía en cementerios, se rasgaba la piel, se golpeaba con piedras, se hería, se maltrataba, se agredía él mismo. Hasta que, aleluya, apareció el Hijo del Dios viviente, apareció el Señor de señores, apareció el Rey de reyes, el que tiene el poder, el que venció en la cruz, y el que nos dice que si estamos en Él, en su nombre echaremos fuera demonios. Aquí lo dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero si no estamos en ese nombre, si no estamos en Cristo,
Pero si estamos en Cristo, en mi nombre, dice, ¿verdad? En mi nombre. En mi nombre. No es simplemente como se ha hecho de usar el nombre como una fórmula. Tampoco es que esté mal, pero si tenemos el entendimiento abierto, ¿para qué hacerlo? Pero, porque lo importante no es que simplemente usemos el nombre. Lo importante es estar en ese nombre. Estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, identificados con Cristo, entonces el Señor, dice la Escritura, que si alguno me niega aquí en la tierra, dice, yo lo negaré delante de mi Padre en los cielos. Y dice que si alguno me reconoce en la tierra, dice, yo lo reconoceré en el cielo también. Eso está ahí en la Biblia. Si nosotros nos identificamos 100% con Cristo. Él es mi Señor. En cualquier lugar, Cristo es el Señor. Yo lo amo, Él es el Señor, Él es mi vida, Él es mi autoridad, Él es mi Dios y no me avergüenzo de mi Señor, no me avergüenzo de Cristo. Entonces Él tampoco se avergonzará de nosotros ante el Padre. Pero el que se avergüence aquí en la tierra del Señor, hermano, Él se va a avergonzar de Él también allá. Y hermanos, y eso lo que significa es que esa persona no tendrá ningún respaldo de Dios. Hermano, el poder del Señor no va a fluir a través de Él y en favor de Él. ¿Por qué los hijos de Seba, hermanos, pasaron la experiencia que pasaron? Porque ellos no estaban en Cristo. Pablo, cuando les está hablando de que no tenemos lucha contra carne y sangre, se lo está hablando a una iglesia que estaba en Cristo. Y entonces Pablo les estaba hablando, hermanos, de un creer y de una confesión, pero más que todo de un creer. Porque, hermanos, nosotros nos vestimos de Cristo en primer lugar por el creer. Si ustedes están creyendo lo que estoy hablando, y falta más todavía que vamos a hablar, estoy solamente introduciéndome. Ustedes tienen familia que está bajo el poder de las tinieblas. Sí, está bajo el poder de las drogas. Usted nunca va a ver en la Biblia eso. La Biblia no dice, hermanos, que alguien está bajo el poder de las drogas, que alguien está bajo el poder del licor, que alguien está bajo el poder de la mentira. No. La Biblia dice que están bajo el poder, bajo la potestad de las tinieblas. Ya esas otras cosas, hermanos, es el látigo, es el azote que tienen muchas personas. Y por eso, hermanos, esto no se trata de que una persona deje de tomar licor o que una persona deje de usar la droga. Algo que el diablo perfectamente podría hacer y decir, no, al que lo está azotando de esa manera le podría decir no lo haga más. Y seguir bajo la potestad de las tinieblas. Tenemos un montón de personas, hermanos, que no fuman droga, que no toman licor y que hasta van a las iglesias o están metidos en la sinagoga, como sucedió en los días de Jesús, y estaban endemoniados. Hay personas religiosas que están bajo un espíritu, hermanos, de religiosidad, un espíritu inmundo. Pablo le llama principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y podríamos ver hombres si quisiéramos. Hay pueblos, hermanos, que están atemorizados por un hombre. Pero uno podría decir que es un hombre, pero hay algo en ese hombre, operando en ese hombre. ¿Por qué aquella mujer adivinaba? La que les conté de Pablo, ¿por qué? ¿Por qué podía adivinar cosas? Ustedes conocen gente, hermanos, también que adivinan en este tiempo. ¿Qué será? Que tienen el don de adivinación.
No tienen ningún don de adivinación. Tienen un espíritu que opera en ellos. Pablo les llama, no sé, hueste de maldad. Uno de esos está operando en esta persona. El día que Pablo echó fuera ese demonio, ya esa mujer no volvió a adivinar más. Ya no pudo hacer más. ¿Qué creen ustedes, hermanos? También lanzan maldiciones y decretos y conjuros contra hombres y mujeres. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a entender, a creer. Y que no nos desviemos raramente, que no comencemos a ver demonios por acá. No, que seamos una iglesia centrada. Pablo no era un fanático, ni la iglesia de Éfeso era una iglesia fanática. Era una iglesia entendida. Y nosotros, ojalá que Dios haga de Comunidad del Rey una iglesia entendida. Que ustedes sean hombres y mujeres entendidos. O estamos bajo la potestad del Señor, bajo el señorío de Cristo, o estamos en Cristo, o estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y no vamos a avanzar en muchas cosas, hermanos. ¿Usted cree que a usted lo quiere? ¿Usted cree que a usted todo el mundo lo quiere? ¿Usted cree, hermanos, que el diablo no le tiene los ojos puestos a usted y lo aborrece? Y lo odia con todo su ser. Y si lo pudiera matar, lo mata. Lo que nos guarda a nosotros es que estamos en Cristo, hermanos. O que estamos creyéndole al Señor, y que el Señor en su infinita gracia y misericordia nos está cubriendo, hermanos. El domingo, esta semana pasada, predicó el pastor Alex. ¿Quién fue el instrumento? ¿Quién fue el autor de todo lo que le pasó a Job? ¿Acaso Job, hermanos, acaso no fue el diablo el que operó ahí en él? ¿Y por qué operó? ¿Por qué pudo operar el diablo en este hombre? Escúchenla, vuelvan a escuchar la enseñanza para que vean. Había orgullo, había presunción, había jactancia, había mala crianza. ¿Qué más había, Alex? Un montón, ¿verdad? Si no hubiera habido eso, hermano, el diablo no hubiera podido operar. Cuando el hombre se vuelve a Dios, entonces Dios, hermano, restaura todo. Y ya el diablo no lo puede tocar. Y entonces se cumple una palabra poderosa que está en la Escritura: que la gloria postrera de esta casa, que es usted, hermana, que es usted, mi hermano, será mayor que la primera. No crean, hermanos, que el diablo solamente opera con azotes que nosotros le llamamos vicios: licor, droga. No, él opera de muchas maneras. Son principados, son potestades, son huestes de maldad en las regiones celestes. Y tenemos muchos, hermanos, mucha operación diabólica mediante lo religioso. Y hasta lo espiritual, pero lo espiritual negativo, lo espiritual de las tinieblas, lo espiritual del diablo. Hay un montón. Jesús, hermanos, Jesús se lo dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, nosotros tenemos un padre, y nuestro padre es Abraham. Nosotros creemos en Dios, pero nosotros no sabemos quién es usted. Eran religiosos, hablaban de Dios, pero estaban, hermanos, bajo el poder de las tinieblas. Jesús dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y ustedes hacen los deseos del diablo. Ustedes, todo lo que ustedes están haciendo, hasta las predicaciones que ustedes hacen, lo que ustedes están enseñando, todo lo que ustedes hacen, lo hacen porque el diablo es el que está. Ustedes están cumpliéndole los deseos al diablo. Es muy serio lo que yo estoy hablando, hermanos, es muy serio. No todo predicador está predicando bajo la unción del Espíritu Santo.
Por eso usted necesita el discernimiento de espíritu, para que usted discierna cuál es el espíritu que está hablando, qué espíritu está hablando ahí. A través de ese hombre o de esa mujer. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Por eso Pablo llegó a Éfeso y dice Pablo sabía la cuestión, cómo estaba el asunto en Éfeso. Y lo primero que él les pregunta es: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ya, cuando creyeron. Ni siquiera sabemos qué hay. Entonces, después, hermanos, de que Cristo comenzó a ser predicado en Éfeso, hermanos, comenzaron a ver ahí de todo, hermanos. Fue un levantamiento de las fuerzas de las tinieblas, pero también una derrota de las fuerzas de las tinieblas, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. No prevalece contra usted ni contra mí cuando estamos llenos del Señor, cuando Cristo es el Señor y reina en nuestros corazones. Las puertas del infierno, en la Biblia puertas se nos habla de seres, de personas o de espíritus inmundos. Hay puertas del infierno como también hay puertas de Dios. Es por donde se manifiesta algo. El diablo, hermano, se manifiesta a través de hombres y mujeres. Los espíritus, los demonios se manifiestan. Perdónenme tanta redundancia, hermanos, pero se estaba manifestando un espíritu por medio de una mujer y estaban engañando. También la Biblia nos habla de un brujo por allá, hermano, que tenía engañada a la gente con sus artes mágicas, dice por allá en el libro de los Hechos. Y también a ese se lo echaron fuera el demonio y se terminó el negocio. Se le terminó el negocio, se le terminó la fuente, se le terminó. Cuando Madame Gandara se convirtió al Señor, porque esa señora se convirtió, ya se murió, hermanos, se terminó el negocio del diablo. Pero lo que pasa es que se levantaron otros. Sí, no sé si se acuerdan de Madame Gandara. Era una clarividente, así les llaman, que hasta les ponen nombres bonitos, ¿verdad? Clarividente. El profesor Corazón, le decían al otro. El otro que decía mucho amor, mucho amor. ¿Se acuerda? Algo así, ¿verdad? Hacía. Se va el demonio, se acaba el negocio. Salió el demonio del Gadareno y ahora el Gadareno es un instrumento de Dios. Vaya a tu pueblo y cuéntele a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué haríamos hoy con ese hombre, Alex? ¿Qué haríamos? ¿A dónde lo mandarían? ¿Qué harían? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que se diría de ese gadareno? ¿Y a dónde creen que lo mandarían? Pero Jesús no lo mandó a ningún lado. Jesús más bien mandó al infierno, al abismo profundo, a los espíritus inmundos. Y al hombre le dijo que fuera a su pueblo, a su ciudad, a su casa, y que le contara a su familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No hace mucho, no sé, hace ya como dos o tres años, me llamaron una familia, hermanos. Él es un ingeniero, siempre tuvo prosperidad material y todo. Pero comenzaron a tener cosas feas, hermanos. Se les fue abajo todo. Todo, hermanos, que no tenían ni para comer. Después de tener, hermanos, propiedades, casas, carros y mucho dinero, llegaron al punto que no tenían ni para comer. Me llamaron a su casa. Y más antes de eso, antes de llamarme a mí, habían asistido a algunos lugares así, hermanos, que les habían recomendado por allá por Acosta y no sé, a otros lados, hermanos, donde supuestamente hay de esos curanderos. Pero la cosa se les puso peor, hermanos. Entonces me llamaron y yo fui y los escuché. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo que era eso,
que a ellos estaban bajo una obra de las tinieblas. Le llamarían brujería. Yo no quiero llamarle brujería, solo quiero decir que estaban bajo el poder de las tinieblas, bajo la operación de espíritus inmundos. Los guié a que primeramente reconocieran a Jesucristo, lo cual hicieron. Y luego oramos, hermanos, y reprendimos. ¿Y saben qué? Todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar para bien. Lástima que esta familia no ha seguido al Señor. A lo mejor escuchan mi mensaje, y si ustedes escuchan, usted sabe de quién yo estoy hablando. Vuélvasen a Dios. No crean que en los días de Jesús, hermanos, todo el mundo de los que Jesús liberó, sanó y todo eso, que todos, hermanos, terminaron agradecidos sirviéndole a Dios. No, hermanos, no. Algunos no lo quisieron seguir, pero fueron liberados, fueron sanados, fueron libres. Que no nos pase a ninguno de nosotros. Hermano y hermana, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. Y nosotros estamos a punto de ver algo muy tremendo en este lugar, hermanos. Si ustedes están creyendo, si ustedes están entendiendo, también esto es nuevo pacto, también esto es el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, el pacto de la obra de Cristo dentro de nuestros corazones. El reino de las tinieblas no está ya en una montaña. Él ha puesto su reino en el templo y se ha sentado en el templo. ¿Pero en cuál templo? En el hombre. Pero ahí es donde entra el Señor a ese templo, a limpiar ese templo, a libertar ese templo, a hacerlo limpio, a barrerlo y a echar fuera al hombre fuerte, porque Él es el más fuerte. Estas señales seguirán. Qué bueno, hermano, que aquí no hace acepción de personas. Aquí, hermano, está diciendo que el que cree en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que aquí está diciendo que usted, perdóneme que le señale, que cada uno de ustedes puede hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es creer. Si usted cree, y usted no va a tener que estar llamando, hermano, a este o al otro: líder, puede venir a mi casa a orar. Pastor, usted puede venir a mi casa a orar. No es que uno no quiera ir. Si es un niño, hermano, que está comenzando en los caminos del Señor, vamos, hermanos, y les explicamos, y los enseñamos y los guiamos para que estén en Cristo, para que sean bautizados en ese nombre. Vean que todavía hoy no he podido, no llegué, hermanos. La otra semana va a estar mejor que hoy. No se lo pierdan. Pero, hermanos, estas señales seguirán ¿a quién? A los líderes. Milton, esta señal seguirá a mi líder. Ay, líder, es que usted es muy espiritual, usted es más espiritual. No, vea, hermano, cuidado, usted va a decir eso, y no lo diga delante de mí, porque me voy a enojar. Porque nadie es más espiritual, hermano. Uno no es espiritual por uno mismo. Lo que sucede es que una persona, cuando se vuelve al Señor y reconoce al Señor como el Señor, entonces Dios va a comenzar a fluir. De eso vamos a hablar la otra semana. Ese es el bautismo en su nombre. Ese es el requisito para entrar a Cristo, para estar en Cristo. Y dígame quién no puede reconocer al Señor. Usted sabe lo que es ir a orar, hermana María del Carmen, que la llamen a usted, una hermana que la llame a usted para que vaya a orar, y resulta que ella es una gran malcriada, insolente con su marido, que no reconoce autoridad, y anda hablando mal de los pastores, y anda hablando mal de todo el mundo. Pero si es una hermana que reconoce el señorío de Cristo, ella nunca va a llamar a nadie, porque en esa casa no van a suceder cosas, porque ahí hay una sierva verdadera de Cristo. Ahí hay una esclava de Jesucristo. Ahí hay una mujer de Dios. Pero no, hermanos, hemos sido tan buenos para hacernos dependientes de los hombres, hermanos. Tenemos que enseñarles, sí, hermanos, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia, tenemos que enseñar a los hermanos y a las hermanas, sí, amén.
Pero para que ustedes, porque es lo que Pablo estaba diciendo ahí, hermanos, en Éfesos 6, Pablo se lo está diciendo a toda la iglesia y les está diciendo que se pongan la armadura de Dios, que se vistan. Realmente de lo que Pablo está hablando es que haya un reconocimiento de Jesucristo. Jesucristo es mi cobertura. Ah, no, pero algunos, mi cobertura es el pastor. Mi cobertura se llama don fulano. Mi cobertura. Ven, hermanos, ven. Qué desgracia tener un pastor, hermano, que lo llamen cobertura y que ese pastor no se pare y le diga, no, vea un momentito, venga, yo quiero enseñarle algo. Nuestra cobertura se llama Cristo. Ah, pero pensamos que nos van a dejar de reconocer. No, qué va, hermanos. El hombre que exalta y glorifica y honra al Señor por encima de todo, ese hombre, hermano, siempre va a comenzar a ver cosas grandes de parte de Dios. Entonces, todos ustedes, hermanos, sin excepción, no importa que usted tenga segundo grado, primer grado de escuela o que no sepa ni leer. A usted nadie le está preguntando si sabe leer o no sabe leer. Usted no necesita, hermano, eso. Usted lo que necesita es oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si usted tiene oídos para oír, crea lo que oye y entonces hablamos después. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero esta mujer le echaba fuera los demonios a la gente. Así como dice acá. Y ella no sabía leer ni escribir. Pero mi viejita se convirtió al Señor y reconoció a Jesucristo todos los días de su vida como el Señor. Lo que pasa es que algunos hermanos lo reconocen por un día y por un rato, hermano. Y todavía seguimos participando del mundo, de las cosas del mundo y de toda esa cuestión, hermanos, que hay. Así no se puede, hermanos. Así no se puede. Así no se puede. Entonces lo llaman a uno a orar, hermanos, y como si uno fuera el que tenga la solución. No es que no queramos orar, yo sí oro, hermanos. Si usted a mí me pide, pastor, puede orar por mí, siempre estoy orando. Y si me pide que vaya, yo voy, hermano. Pero quiero decirle que lo que usted necesita es eso, creer. Usted viene aquí para oír, hermano, y que crea lo que le predicamos. Pero si usted escucha aquí, escucha a medio mundo, hermano, por ahí, y a esos otros, hermano, entonces yo no me responsabilizo de usted, allá usted. Si usted tiene un zambrote, me perdona la palabra, zambrote es eso, hermano, un alboroto en su mente que ni sabe lo que cree, que ni sabe, hermano, nada, por estar escuchando a este y al otro, hermano, yo no tengo responsabilidad con usted. Pero si usted no se escucha acá, yo sé quién es Alex, yo lo conozco a él. Y no es que esté como el demonio aquel, ¿verdad? Diciendo que sé quién es. Y cuando usted se sienta aquí a escuchar, hermano, usted no está escuchando charlatanes acá. Usted no está escuchando acá, hermanos, un hombre o una mujer charlatana. No. Este mes las mujeres están predicando. Si permitimos que suban acá es porque no son una manada de charlatanas, viejas de patio, no. Usted debería venir los jueves, hermanos. Y entonces, hermanos, vamos a ver cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que corazón no imaginó, que Dios ha preparado para los que le aman y que nos las revela a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Mi hermano, hoy has oído algo importante. No se lo pierda la otra semana, el otro domingo. No tenga miedo de decirle: Satanás, espíritu inmundo, apártese. No tenga miedo. Si usted, hermano, ha reconocido a Jesucristo como tu Señor, no tenga miedo. Y hermanos, péguesenos a nosotros. Péguesenos. Que siempre les vamos a enseñar a volver su corazón a Cristo, a respetar a Cristo, a honrar a Cristo en sus corazones. Amén. Póngase de pie.